La AMCAOF tiene el placer de presentarles un webinar muy interesante el día de hoy. Quiero darles la bienvenida a todo nuestro foro y gracias por conectarse en esta tarde. Quiero dar la introducción y quiero presentar a un gran profesional y amigo mío, el doctor José Jesús Cortés Ruiz. El doctor es médico especialista en audiología, otonología y foniatría. Tiene un certificado en rehabilitación vestibular, balance y equilibrio por el Grupo Especial de Interés en Rehabilitación Vestibular y Balance Argentina. Es médico adscrito al Servicio de Audiología y Otonología del Hospital Infantil de Morelia. Es coautor y coordinador del libro Otonología, un enfoque infantil. Es coordinador del Comité de Otonología del Colegio Mexicano de Médicos Audiólogos, Otoneurólogos y Foniatras de la República Mexicana y es presidente fundador del Colegio Michoacano de Audiología y Otoneurología. Tengo el placer de presentarte, mi querido Pepe, José, el doctor José Cortés. Eh, te doy la palabra, doctor. Hola a todos, gracias Miguel, gracias a toda la mesa de AMCAOF por este gran honor de permitirme estar con ustedes, saludarlos a todos en esta tarde y también de compartir con todos ustedes un poquito de lo que podemos saber en cuanto a temas de otoneurología. Y justo la presentación de hoy, déjenme más la comparto, creo que ya se ve bien ahí. No sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos en la residencia todos, en el R1 sobre todo, que empezamos a revisar anatomía y fisiología del sistema vestibular, del aparato vestibular. Y casi siempre en los artículos que leemos en los libros hay un pequeño párrafo, a veces un pequeño renglón, que nos habla sobre un dichoso sistema diferente vestibular. Entonces, casi siempre solamente lo mencionan un poquito y seguimos con la lectura. Entonces, a mí me pasó mucho que cuando lo leía dije, bueno, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Para qué funciona? Entonces, justo ese es el objetivo de esta presentación, revisar un poquito qué es lo que se sabe, pero también qué es lo que no se sabe sobre este sistema diferente vestibular, o mejor conocido como sistema diferente sensorial vestibular. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo, como lo mencionó Miguel, yo soy el doctor José Jesús Cortés Ruiz y vamos a iniciar. Para, para poder tomar bien el tema, siempre tenemos que hacer una pequeña introducción, voy a tratar de ser muy breve, y esto vamos a hacer una revisión rápida de lo que es las bases anatómicas y fisiológicas de lo que es el sistema vestibular, ¿ok? Para poder llegar ahora sí a lo que nos interesa. En este caso, porque recordemos que el sistema vestibular es un conjunto de órganos, sus conexiones nerviosas y los centros nerviosos integradores, es decir, estructuras del sistema nervioso central, y cuya esta información que van a compartir, esta información sensorial, va a contribuir en la percepción de los movimientos, de la posición de la cabeza, de la velocidad en que se mueve y en la dirección, también información que nos ayuda a tener una orientación espacial y también un sensor de la gravedad. Entonces, aunque este sistema es principalmente sensorial, recordemos que esta integración va a conllevar la creación o la producción de estrategias motoras para mantener el equilibrio, tanto de una manera, desde un punto de vista postural, como también visual. Ahora, recordemos que nuestro aparato vestibular, ahora sí, el vestíbulo lo vamos a encontrar dentro de un hueso del cráneo, que es el hueso temporal, y recordemos que este hueso temporal tiene varias porciones. En este caso, la más importante para nosotros es la que conocemos como peñasco o porción petrosa. Casi todo el oído lo vamos a encontrar dentro de esta porción petrosa, que es la porción más medial, más interna, ¿ok? A excepción de el pabellón auricular, obviamente, y una pequeña porción de lo que es el conducto auditivo externo. Entonces, todo el resto del oído lo vamos a encontrar dentro de esta porción, ¿ok? Y lo vamos a encontrar, este aparato vestibular, el vestíbulo, lo vamos a encontrar en la porción, en la parte más posterior de este laberinto. El laberinto, pues recordemos que es lo que, como nos vemos como cóclea y vestíbulo en un conjunto. En esta imagen podemos ver justamente cómo la relación que tiene en relación a una línea media sagital, la ubicación de lo que es el vestíbulo,
y estructuras como los conductos semicirculares, que tienen cierta disposición angular y que tienen también eh, una complementación de la posición en cuanto al órgano contralateral. Eso es importante cuando pues, revisamos justamente temas como el vértigo posicional paroxístico venido, entre otros. Bueno, al laberinto lo podemos dividir de dos maneras. Se puede estudiar tanto como un laberinto anterior, que pues, obviamente va a, a poseer lo que es la cóclea, y al laberinto posterior, que es el vestíbulo, y en el que vamos a encontrar 5 estructuras vestibulares, 2 otolíticas, que es el utrículo y el sáculo, y los 3 conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral o horizontal. Otra manera de revisar el laberinto de acuerdo a la estructura que lo conforma. Puede ser óseo o membranoso. Óseo se va a referir a toda este complejo de fositas y túneles o cavidades que se van a encontrar dentro de lo que es el hueso temporal, dentro de lo que es el peñasco, ¿ok? Solamente son espacios en los que se va a alojar, ahora sí, el laberinto membranoso, que ya como tal son el conjunto de órganos sensoriales, que son el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, ¿ok? Y que este laberinto membranoso se va a caracterizar por poseer en su interior un líquido llamado endolinfa y las zonas especializadas sensoriales, o sea, el neuroepitelio sensorial como tal, ¿ok? Y ahora, entre lo que es el laberinto óseo, esta estructura ósea, y el laberinto membranoso, vamos a encontrar un espacio que va a estar lleno de otro líquido, que es la perilinfa, que va a tener una composición muy similar a lo que es el líquido cefalorraquídeo. De estas estructuras, de estos 5 órganos vestibulares, vamos a tener que cada uno va a producir aferencias sensoriales, ¿ok? Cada uno de estas estructuras, ¿ok? Y esas aferencias se van a ir confluyendo, van a irse uniendo para ir formando porciones y más adelante, como tal, nervios. En el caso de lo que es el conducto semicircular superior, lateral y el utrículo, van a formar más adelante lo que es la división superior, el nervio vestibular, y lo que es el sáculo y el conducto semicircular posterior, lo que es la división inferior. ¿Ok? Más adelante estas dos divisiones van a formar como tal el nervio vestibular, que también se va a unir a lo que es el nervio auditivo para formar nuestro ducto bionervio cardiaco. Y ya en su ingreso a lo que es, voy a usar este señalador, aquí, ya pasando por lo que es el conducto auditivo interno, en su paso hacia estructuras del tallo cerebral, se van a dividir nuevamente para llegar a estas aferencias a lo que son los núcleos vestibulares, en el caso de las aferencias vestibulares, o núcleos cocleares para las que llevan información auditiva. ¿Okay? Esto es en cuanto a la inervación desde un punto de vista aferente, desde los órganos que están recibiendo información auditiva o vestibular hacia el sistema nervioso central. Entonces, esta es una imagen donde podemos ejemplificar que es el conducto auditivo externo, que si lo vemos desde un corte transversal, vamos a poderlo dividir en 4 cuadrantes, 2 anteriores y 2 posteriores. En los posteriores superior, en el otro superior posterior, vamos a encontrar lo que es la porción supervestibular y en el inferior, la porción inferior de este nervio. En las porciones anteriores, en el inferior va a pasar el nuclear y por arriba estructuras como el nervio facial, el intermediario del Brisbane y la arteria auditiva interna. Esto va a estar dividido de manera longitudinal por la barra de Bill y de manera horizontal. Bueno, ahora sí, revisando un poquito más lo que es ahora sí la fisiología vestibular, esta imagen a mí me gusta mucho, siempre la pongo cuando tengo una presentación sobre ese tipo de temas, porque para mí resume muy bien las funciones principales vestibulares del sistema vestibular, ¿ok? De este conjunto de órganos. ¿Cuáles son los 3 órganos, o más bien los 3 sistemas de órganos que nos dan información vestibular? Es los ojos, la vista, la propiocepción, adquirida por el tacto, por usos musculares, por tendones, y finalmente por la información propiamente del aparato vestibular en el oído interno. ¿Okay? Esta información que se recoge por estos 3 sistemas sensoriales va a llegar al sistema nervioso central, a órganos o a centros integradores, donde se va a analizar esta información, se va a integrar. ¿Para qué? Para tener un mapa de cómo estamos, en qué posición estamos, cómo nos estamos moviendo,
dónde está de dónde estamos recibiendo la fuerza de gravedad, más bien hacia dónde nos está jalando. ¿Para qué? Para poder ejercer o producir estrategias que nos mantengan tres funciones vestibulares. Una es la orientación espacial, saber cómo estamos y dónde estamos en el espacio, y dos tipos de estabilidad. La estabilidad ocular, es decir, yo poder mantener la vista fija en un punto a pesar del movimiento de la cabeza, y la estabilidad postural, es decir, que yo pueda estar en una posición o pueda estar deambulando, corriendo, haciendo cualquier actividad sin perder el equilibrio y caer. Estas nuevas estrategias, estos nuevos cambios musculares y de posición van a generar nueva información que se va a recoger por estos órganos sensoriales para estar nuevamente, para reciclarse, digamos, y crear nuevamente de manera activa estrategias que nos estén manteniendo siempre de manera estable. ¿Ok? Entonces, es un sistema que nunca descansa, todo el tiempo está recogiendo la información y creando nuevas estrategias en cualquier posición, estemos despiertos, estemos dormidos, nunca descansa, desde que nacemos. Bueno, entonces, este aparato vestibular, ya como tal el vestíbulo, su función se va a basar en la capacidad que tiene para poder percibir fuerzas tanto gravitacionales como de aceleraciones y de movimiento. ¿Ok? Gracias a que es un sistema específico que percibe o que siente la masa inercial según la segunda ley de Newton, ¿okay? En la que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, para poder percibir este movimiento o esta masa inercial, esta inercia, necesitamos tener epitelios neurosensoriales especializados. En este caso, tenemos dos tipos de epitelios. Las máculas otolíticas que se van a encontrar en el utrículo del sáculo, que son capaces de poder registrar movimientos de tipo lineal o gravitacional, y las crestas ampulares, que las vamos a encontrar en los conductos semicirculares, capaces de poder registrar movimientos o aceleraciones de tipo angular. Es decir, si yo muevo la cabeza de manera angular. ¿Okay? Lineal, pues ese movimiento más en estos sentidos, arriba y abajo, como en un elevador, o desplazándonos de manera lineal hacia adelante y hacia atrás. Muy bien, estas máculas otolíticas que vamos a encontrar en el utrículo del sáculo, en sus centros, si las observamos en esta imagen del centro, vamos a ver que hay una línea que divide a la mácula en mitad, ¿ok? Esta línea se conoce como estreola y dependiendo del órgano va a marcar la disposición que van a tener la organización de los cilios. ¿Okay? Recordemos más adelante vamos a ver los cilios, hay un cinetocilio y varios estereocilios que van organizados de acuerdo a la posición del utrículo del sáculo, y este cinetocilio es el que nos va a marcar justamente cómo se despolariza o hiperpolariza la célula. En el caso de la mácula sacular, que es esta de acá, tiene más bien una disposición así como la vemos, un poquito más vertical, tiene una forma más de gancho y es una convexidad más anteromedial. En el caso de la mácula utricular, es más en un sentido más horizontal, tiene forma de corazón y la convexidad es más antero-superior. Muy bien, en el caso de las piezas ampulares, vamos a ver que son similares. Estas se encuentran en las porciones del conducto semicircular. Corresponde a lo que es un repliegue perpendicular del conducto, esta elevación, este repliegue, y que este epitelio va a estar coronado por una membrana que también es gelatinosa. No lo mencioné, pero en la mácula también lo tiene. En la mácula de las otolíticas vamos a encontrar, además de la gelatina, las otoconias, ¿okay? Que nos van a dar peso o masa inercial. ¿Okay? Simplemente les va a dar peso para que puedan desplazarse de acuerdo a donde tengamos la fuerza de gravedad. En el caso de las crestas ampulares, tenemos esta masa gelatinosa que va a ocluir por completo la luz del conducto semicircular, ¿okay? Pero hay una ausencia de otolitos o de autoconos. ¿Okay? Sin embargo, esta masa gelatinosa tiene la función de amplificar el movimiento de endolinfático. Si hay un movimiento de la cabeza en algún sentido, va a haber un flujo endolinfático, y esta gelatina, al ocluir por completo la luz, va a poder recoger esta fuerza de movimiento, esta fuerza inercial del endolinfa, y la va a amplificar para que haya una deflexión en alguno de los sentidos de los cilios que se encuentran en el neuroepitelio. ¿Sí? Bueno, entonces, ya revisando ahora sí los epitelios, vamos a encontrar que hay dos tipos de células especializadas. ¿Okay? Las células tipo 1, que son estas que son un poquito más rechonchas, un poquito más gorditas, como en forma de campana, y las células tipo 2, que son de una forma un poquito más cilíndrica y más delgaditas. ¿Okay?
Cada una de estas células van a tener características tanto comunes, van a compartir ciertas cualidades, pero también van a tener características propias de cada una. ¿Okay? Entre las características comunes de las células eh, ciliadas vestibulares es que tienen una organización similar a la célula pilosa de la cóclea. ¿Okay? También recordemos que son dos tipos de células, las internas y las externas. Las internas corresponden más a la tipo 1 vestibular y las tipo 2 corresponden más bien a las externas cocleares. ¿Okay? En eso se parece. Tienen una forma similar, una anatomía similar. ¿Okay? ¿En qué más se parecen estas células? En que son de tipo bipolar, es decir, que tienen dos polos. Un polo endoluminal, que lo vamos a encontrar en contacto con lo que es la masa gelatinosa y la endolinfa, y un polo basal, que es por el cual van a formarse las conexiones de aferencias y eferencias. ¿Okay? Eh, Recordemos que también estas células tienen un penacho ciliar, y en la última fila vamos a tener un solo cilio que tiene ciertas características especiales, que es un poquito más rígido, más grueso, está más unido directamente al cuerpo celular, no está unido para una placa cuticular, es de mayor tamaño y de mayor grosor. ¿Okay? Y justamente este sinocilio, que se llama así, a diferencia de estos que son los estereocilios, va a marcar justamente la polaridad de la célula tipo 1 o tipo 2. ¿Okay? Estos estereocilios van a estar unidos entre sí por una red eh, de, de fibras de actina. ¿Okay? Y entre estas fibras vamos a encontrar ciertos canales iónicos que solamente se van a abrir ante las deflexiones en cierto sentido. Ahora, ¿cuáles son las características propias de cada una de estas células? Las tipo 1, como les comenté, tiene esta forma más como de campana, tiene una sola sinapsis aferente en forma de cáliz, que es amplia, que recubre prácticamente todo el cuerpo basal, y tiene un potencial en reposo de menos 70 milivoltios. ¿Okay? Las células tipo 2 tienen una forma más cilíndrica, tiene varias conexiones aferencias, aferentes y también eferentes. Estas moraditas, que son las conexiones eferentes, es de lo que vamos a hablar en esta práctica un poquito más adelante, es donde ya vamos a tomar el tema. ¿Okay? Quiero que lo vayamos viendo de una vez, como a diferencia de la tipo 1, la tipo 2, las conexiones eferentes tienen un contacto directo, hacen sinapsis directamente con el cuerpo somático de la célula. ¿Okay? A diferencia de la tipo 1, en la que la sinapsis es con la fibra aferente. ¿Okay? Con la fibra de vestibular. ¿De acuerdo? Y otra diferencia es que estas tienen un potencial de reposo de menos 45 milivoltios en reposo. Muy bien. Entonces, como les comentaba, la deflexión de estos estereocilios, de acuerdo al flujo endolinfático, va a crear que estos cilios se inclinen hacia un lado o hacia otro. Cuando la deflexión es en favor del cinetocilio, va a haber despolarización, va a haber activación, va a haber excitación de la célula. Cuando esta deflexión va en contra del cinetocilio, va a haber hiperpolarización. ¿Okay? Entonces, estas células ciliares lo que hacen justamente es eso, es codificar el desplazamiento de los líquidos endolinfáticos y transformar una señal mecánica, este movimiento, en una señal eléctrica. ¿Okay? Esto le vamos a llamar como mecanotransducción. ¿Okay? Entonces, una de las diferencias que también tienen entre estas dos células es que las células tipo 2 son tónicas, es decir, que todo el tiempo están descargando, todo el tiempo, a pesar de que estén en reposo. Aquí lo vamos a ver. Fíjense, aquí este es un movimiento hiperpolarizante, o sea, en sentido contrario al cinetocil, donde ni esta, ni la 1 ni la 2 están teniendo descargas. ¿Ok? Entonces ahí sí está completamente inactivo. En reposo, las tipo 1 no descargan y las tipo 2 sí están descargando un poquito, de manera irregular, pero todo el tiempo están descargando. Son tónicas. Y cuando hay una deflexión en sentido del cinetocilio, a las dos se activan y descargan con mayor frecuencia. La tipo 2 descarga más, obviamente, que cuando está en reposo, pero nunca va a llegar a la ganancia que tiene una tipo 1. ¿Okay? Esta es una célula mucho más especializada y es de tipo fásica. Bueno, ahora sí, este es un resumen rápido de lo que ocurre a nivel celular, la fisiología celular de la mecanotransducción. Me voy un poquito rápido porque este no es el tema realmente de esta plática, pero es importante conocerlo. Entonces, cuando ocurre una deflexión, lo primero que ocurre es la deflexión por la corriente endolinfática. Tiene que ocurrir en sentido del cinetocilio para que esta deflexión, en este sentido, va a abrir
los canales iónicos, ¿ok? Va a haber canales por los que va a entrar potasio y calcio, ¿ok? Más adelante, en la siguiente diapositiva, les voy a explicar por qué entra el calcio y el potasio, porque específicamente eso. Ya sabemos que la hidrolinfa es rica en estos dos cationes, pero aún así, ¿por qué son los primeros que entran y con esta rapidez, ¿ok? Entonces, se abren por la deflexión y entran, ¿ok? Al entrar al citosol, esto va a provocar una despolarización de la célula. Recordemos que la célula en reposo tiene un potencial negativo, menos 70 milivoltios en el caso del tipo 1, que es la que tenemos en la imagen, y menos 45 en la tipo 2. ¿Okay? Entonces, al entrar carga positiva, va a haber un cambio de la polaridad, de negativa hacia más positiva. ¿Okay? Eso se llama despolarización. Entonces, esa despolarización celular va a abrir canales de calcio dependiente del voltaje, que solamente, como dice el nombre, solamente se van a abrir cuando haya un cambio de polaridad de ese tipo. ¿Okay? Entonces se abren estos canales de calcio que se van a encontrar en lo que es el retículo endoplásmico. ¿Okay? Va a liberar más calcio. Entró calcio por acá por los canales y aquí además se va a liberar más calcio por el retículo endoplásmico. ¿Okay? Este aumento de calcio en el citosol, ya este exceso de calcio, se va a pegar a las vesículas sinápticas que están aquí cerca de la membrana y va a hacer que se liberen los neurotransmisores. En este caso, el neurotransmisor más importante del oído interno, tanto para cóclea como para vestíbulo, es el glutamato. ¿Okay? Es el principal neurotransmisor excitador. ¿Okay? Entonces se va a liberar glutamato en el espacio sináptico, lo van a recibir los receptores para glutamato en la fibra nerviosa aferente, al abrirse canales de sodio, van a abrirse canales de sodio por respuesta a este glutamato, y al entrar sodio cargado va a crear un potencial de acción. ¿Okay? Entonces, eso es como se transforma una energía mecánica, una energía de movimiento inercial, en una energía eléctrica ya nerviosa. Bueno, entonces, eso es lo que les comentaba. ¿Por qué entra calcio y potasio desde el principio por la deflexión? Por dos tipos de principios. El principio de gradiente eléctrico y el principio de gradiente químico. El principio de gradiente eléctrico nos dice que cuando hay dos cargas opuestas, negativa y positiva, siempre se van a atraer, ¿okay? Debido a que ese citoplasma está negativo, en este caso menos 70 milivoltios, y al abrirse los canales, la endolinfa tiene mucha carga positiva, lo primero que va a hacer es entrar carga positiva hacia lo negativo, se van a atraer, ¿ok? Entonces, por eso es que entra, por este principio, el tipo eléctrico, que entran estos dos cationes positivos. Y también por el principio de gradiente químico, en el que sabemos también que cuando tenemos una solución, o en un recipiente, por así decirlo, tenemos un ion tiende a desplazarse de un medio muy concentrado a donde hay menos concentración de este ion. ¿Okay? Trata como buscar esta homeostasis, esta eh, nivelación de los iones en un solo espacio. Entonces, como hay mucho potasio, mucho calcio en la endolinfa, al abrirse los canales, se dan cuenta, hay evidencia de que hay menos cantidad de estos iones dentro del citosol, también por eso entran de manera rápida. Entonces, estos son los dos principios por los que hay una entrada de potasio y de calcio por los canales iónicos en la deflexión. También en reposo, en el caso de las células tipo 2, las que son cilíndricas, todo el tiempo hay unos canales de calcio y potasio que están casi siempre permanentemente abiertos, hablando de manera en reposo. ¿Okay? Por eso siempre está descargando la célula tipo 2, aunque esté en reposo, que siempre hay una pequeña entrada constante de estos iones, provocando justamente la despolarización y la salida de glutamato de la célula. ¿Okay? Bueno, ya más adelante, después de que hubo esta exploración y esta información, se forma el nervio vestibular, que se va a conformar desde el ganglio de Scarpa, pasando por los nervios vestibulares superior e inferior, conformando el octavo nervio craneal en su porción vestibular y llegando a los 4 núcleos vestibulares en lo que es el tallo cerebral. ¿Okay? Ahí tenemos 4 núcleos que son el superior, el lateral, el medial y el inferior. ¿Okay? Cada uno de estos núcleos va a tener cierta función. ¿Okay? Se ha visto en algunos estudios que sobre todo los núcleos superiores y mediales tienen más como conexión con lo que son conductos semicirculares, con las crestas ampulares, y el inferior y lateral tiene más como conexión con el conducto semicircular inferior y las máculas otolíticas, ¿okay? Y con su respectiva función. Bueno, de aquí, de estos núcleos vestibulares, va a haber conexiones hacia
núcleos de oculomotores hacia fibras motoras del cuello y espinales, conformando como lo que conocemos como los reflejos vestíbulo ocular, vestíbulo ocúlico y vestíbulo espinal. Muy bien, ahora sí. Entonces, ¿qué es el sistema deferente? De todo esto que ya mencionamos, de un resumen de lo que es la fisiología vestibular, ¿en dónde entra y para qué sirve? La respuesta más sencilla y más rápida de la función de este sistema deferente vestibular sería modulación. ¿Okay? Eh, Modulación de una función aferente, ¿okay? De la función de cómo se está percibiendo la sensibilidad vestibular. Es decir, eh, la percepción del movimiento y la gravedad de los órganos otolíticos musculares. Sin embargo, las investigaciones, conforme han ido avanzando, nos han ido sugiriendo más de una función, más que modulación, han buscado otras funciones. ¿Okay? Es una respuesta aún incompleta y del todo incierta todavía. ¿Okay? Sin embargo, esa sería la más cercana a lo que realmente hace un sistema de carencia sensorial, tanto vestibular como los otros que se han ido descubriendo, como el coclear. ¿Okay? Entonces, tradicionalmente sabemos que el flujo de información, es decir, lo que sienten nuestros órganos sensoriales, esta información del exterior va a viajar a través del sistema nervioso y de una manera muy simple, se resume de una manera muy simple. ¿Okay? Estímulos sensoriales que activan receptores periféricos y a su vez neuronas aferentes sensoriales. Eso es como lo que tradicionalmente hemos conocido. Hay un órgano que recibe una información y viaja al sistema central y se recibe de manera pura. ¿Okay? Sin embargo, esta descripción lineal de esta función del sistema nervioso se complica cuando aparecen estas vías eferentes, ¿ok? Cuando hay un reclutamiento de estas vías eferentes, ¿ok? Van a inervar tanto los sensores periféricos, estos son los periféricos, como también las aferencias, y van a modular su actividad. Entonces, no es tan sencillo como parece. No es como que hay un estímulo, lo recibo y viajo, y lo siento tal cual. Hay una modulación de esta respuesta, por algún motivo. Entonces, esas vías eferentes son capaces de modular la respuesta de excitabilidad de las vías. Pueden tanto hiperexcitar como hipoexcitar las aferencias o los órganos. ¿Ok? Entonces, de esta forma, las vías eferentes le van a permitir al sistema nervioso la capacidad de ajustar su propio punto de vista del entorno. ¿Okay? Entonces, no es tan puro esta información del estímulo como nos llega al sistema nervioso. ¿Okay? Puede tener una modulación, ya sea para el bien nuestro, para su mejor sensibilidad, o bien para la protección también de nuestros órganos, como ocurre en vías eferentes sensoriales cocleares. ¿Okay? Y justamente el sistema auditivo tiene un ejemplo muy clásico y muy bueno de lo que es la modulación eferente, que es el que ya conocemos como sistema olivococlear, que no es más que la vía eferente sensorial auditiva. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve este sistema olivococlear? Bueno, todavía no está bien claro, sigue todavía mucho en estudio las funciones, pero a las que se han ido acercando más o con mayor fortaleza en investigación, o con mayor evidencia, ha sido la protección contra el ruido intenso, en la localización del sonido y la capacidad de discriminar señal en ruido. Básicamente, inervan las células pilosas externas, a las dos, pero sobre todo las células externas, y tienen roles justamente en estas funciones. Entonces, hablando un poquito de historia, de cómo se fueron descubriendo estos sistemas eferentes, la primera evidencia de que esta información sensorial podía ser modificada por el sistema nervioso, o sea, podía ser modulada, fue en 1946 cuando Rasmussen y después Fernández en el 51 descubrieron anatómicamente estas fibras eferentes en la cóclea. Fue el primer lugar donde lo encontraron. ¿Okay? No sabían para qué servía, pero lo encontraron. Aquí hay algo que no es aferente, es eferente. Está inervando a nuestras aferencias. ¿Okay? Más adelante encontraron estas fibras eferentes vestibulares en el 54 y en el 55 por Warsal y Petrov. Después encontraron que también otros órganos tenían estas vías eferentes, como los huesos musculares en el 54 y también la retina en el 55. ¿Okay? Entonces, toda esta evidencia tangible nos sugería que anatómicamente estaban ahí y que en cualquier momento iba, con el avance de las investigaciones, iban a llegar toda la información, toda la evidencia de cuál era su función. Sin embargo, fíjense desde cuándo sabemos que están ahí y hasta la fecha todavía no hemos dilucidado toda la información, toda
función, toda la fisiología de las fibras eferentes sensoriales, ¿ok? Tanto vestibulares como cocleares y de otros órganos, ¿ok? Eh, Últimamente, bueno, ya más recientemente, se ha ido cambiando el término, porque realmente no son fibras eferentes como tradicionalmente las conocemos, como cuando hablamos de eferencia pensamos que más bien es una fibra que sale del sistema nervioso central hacia un músculo, hacia un órgano o una glándula para producir un efecto, ¿ok? Entonces se dieron cuenta que no, esto no está creando un efecto, está modulando una aferencia, ¿ok? Una recepción de un estímulo. Entonces se les consideró que mejor que tenía que llamarse sistemas eferentes sensoriales, ¿de acuerdo? Así es como se debe llamar. Entonces es lo que les comentaba, ¿no? Una vez que se hizo el descubrimiento anatómico, y después de 8 décadas prácticamente de que anatómicamente se detectaron estas fibras eferentes, todavía hasta la fecha no tenemos un papel fisiológico completo. Entonces, las primeras pistas de la función del sistema eferente vestibular eh, ocurrieron más o menos como en 1980, cuando en modelos animales, específicamente en ardillas, empezaron a notar que cuando se hacía una estimulación eléctrica de estas fibras eferentes sensoriales, vestibulares, había una disminución de la sensibilidad del nervio vestibular ante movimientos de rotación. ¿Okay? Entonces dije, okay, pareciera que cuando yo estimulo estas fibras, hay menor ganancia de la función vestibular, ¿ok? Al menos en rotación. Entonces empezaron a sospechar que tenía una función como de bloqueo, como de disminución de la función. Fueron las primeras pistas para entonces. Siguieron avanzando con muchos experimentos, sin embargo, los experimentos eran a veces contradictorios, porque no, la función vestibular eferente es muy similar a la coclear, ¿ok? No es de una ganancia lineal, no es un sistema lineal, es no lineal, entonces no siempre respondía a los mismos estímulos, a veces poníamos un estímulo más intenso, una rotación más intensa, o una estimulación eléctrica un poquito más fuerte, otra más bajita, y no teníamos una respuesta como esperábamos, ¿ok? De mayor inhibición, o a veces teníamos más bien lo contrario, más bien una excitación, ¿ok? Entonces, todavía no localizaban la función de esta vía diferente. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los investigadores? Dijeron, ok, vámonos a orientarnos por otro lado. Vamos a identificar de dónde vienen estas vías diferentes, ¿ok? Porque ahí las localizamos, pero no sabemos exactamente cuál es su origen, ¿ok? Entonces, durante muchas décadas, como eran muy pequeñitas, eran muy escasas y los núcleos eran tan escasos que no podían identificar este grupo de neuronas, era muy difícil que con técnicas de hace décadas tradicionales pude encontrar dónde era el origen de estas eferencias. Entonces, se sugirieron durante varias décadas diferentes ubicaciones como que estaban probablemente en el núcleo vestibular lateral o en ciertos núcleos cerebelosos. También durante mucho tiempo se pensó que estaban en el núcleo intercósito del vermis, etc. Entonces, hasta que llegó de uso en la investigación clínica, una enzima que se llama la enzima peroxidasa del rábano, o HRP, ¿okay? Del rábano picante, ese es el nombre completo, enzima peroxidasa del rábano picante. Entonces, esta enzima tiene una función como de marcaje y de seguimiento molecular, ¿okay? Entonces, gracias a esta y a la microscopía electrónica, se lograron localizar los núcleos de estas eferencias vestibulares sensoriales en lo que es la región dorsal del tronco, ¿ok? Son cuerpos neuronales muy pequeñitos y que solamente con ese tipo de técnicas de rastreo neuronal molecular se pudieron localizar, ¿ok? Entonces, que a partir de este punto, ya que se lograron identificar los núcleos en unas especies, dijimos, vamos a buscar en todas las especies a ver, a ver si hay una diferencia de localización en mamíferos y no mamíferos, o si son iguales en todos, o más bien si todas estas especies que vamos a revisar tienen este sistema diferente y tienen estos núcleos, ¿ok? Entonces se dieron cuenta que todos los vertebrados tienen algún tipo de forma de sistema diferente vestibular, todos, mamíferos y no mamíferos, ¿ok? También se dieron cuenta que tienen el mismo origen embriológico, ¿ok? En lo que corresponde a los rombómeros 4 y 5 de lo que es la embriología del sistema nervioso, y tenían una posición muy similar, quizás no la misma, pero sí muy similar en lo que son en la posición dorsal de lo que es el tronco encefálico. Había ciertas variaciones entre ciertas especies, sobre todo
anfibios y peces, pero lo que eran más bien mamíferos eran prácticamente en la misma posición, ¿ok? En estos núcleos dorsales. Una de las diferencias que encontraron entre especies es que los núcleos eferentes en algunas especies solamente eran ipsilaterales y en algunos eran ipsi y contralaterales como en los humanos, ¿ok? Y también ciertas diferencias en cómo se agrupaban estas células, ¿ok? Había clústeres muy separados y muy escasos y había clústeres de células muy, muy juntitos y muy agrupados y muy, con mayor cantidad de células. Bueno, entonces, gracias a esta microscopía electrónica justamente se logró observar también que a nivel de lo que es el contacto de esta sinapsis con la célula tipo 1 y tipo 2, se dieron cuenta que este botón sináptico de la fibra eferente tenía una gran cantidad como de vesículas. Tenía un aspecto muy, muy granulado este botón, ¿okay? Que tenía una gran cantidad de vesículas sinápticas y por lo tanto de una gran cantidad de tipo de neurotransmisores. Principalmente el neurotransmisor más importante para el sistema eferente es la acetilcolina, que era un sistema colinérgico. Pero también encontraron neurotransmisores como el GABA, como el CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, había histamina, GABA y sustancia P y encefalinas, ¿ok? En menor cantidad y con menor función hasta ahorita por lo que se sabe, pero ahí está, ¿ok? Prácticamente el más importante y el que más se libera cuando funciona este sistema eferente es la acetilcolina. Por lo tanto, tenemos que tener receptores muscarínicos y nicotínicos, tanto en las fibras aferentes como en los cuerpos somáticos tipo 1 y tipo 2. Entonces, sí. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este sistema eferente sensorial vestibular? Hay muchas, todas son teóricas porque no se ha podido demostrar con toda la evidencia la función completa de estas fibras, al igual que en la cóclea. ¿Ok? Ahí, aunque está un poquito más adelantado, tenemos mejor información gracias a muchos estudios que se han hecho, a estímulos que tenemos neurofisiológicos, a la aparición de las emisiones autoacústicas, etcétera, ¿no? En el caso de las fibras aferentes vestibulares ha sido un poquito más costoso el avance, pero tenemos ya ciertas funciones teóricas bastante robustas. ¿Okay? Básicamente las voy a resumir en tres. ¿Okay? Una es la modulación de la sensibilidad vestibular dependiente del contexto. La otra es la diferenciación de movimientos activos y pasivos. Y una tercera, que también es muy importante para nuestra clínica, es la participación en la plasticidad vestibular. Entonces, hablando de la primera, que es esta modulación de la sensibilidad vestibular dependiente del contexto, hemos encontrado que diferentes estudios que han estado buscando esta función, sobre todo en modelos animales, han demostrado que estas neuronas eferentes, estas terminaciones eferentes sensoriales, pueden lograr tres funciones. Pueden inhibir, excitar o modular de forma mixta a las células aferentes o a las terminaciones aferentes. ¿Ok? Pero sobre todo, la principal función ha sido la de inhibir. ¿Ok? O sea, es lo que la mayoría de los estudios han encontrado como la acción principal de estas fibras eferentes. Disminuir la ganancia de excitabilidad de las fibras aferentes vestibulares, ¿ok? Sobre todo en movimientos de rotación, ¿ok? Es decir, en la función de los conductos semicirculares, ¿de acuerdo? A ver, permítame un poquito porque no veo. También, así como que los núcleos pueden ser estimulados, también es algo que también se descubrió, que estuvieron buscando qué es lo que activa estos núcleos de las fibras aferentes. Y tiene que ser forzosamente un estímulo vestibular, pero se dieron cuenta que no solamente estímulos vestibulares pueden activar al sistema eferente, también pueden ser estímulos visuales, táctiles, movimientos pasivos de las extremidades, incluso el sonido. ¿Okay? Entonces, eso llamó mucho la atención porque dije, caray, hay como conexiones con otras partes del sistema nervioso central que pueden provocar que se active este sistema nervioso, este sistema diferente, perdón, vestibular. ¿Okay? Entonces, estuvieron buscando más ahí en lo que es la microscopía electrónica neurológica y pudieron encontrar que estos núcleos tienen conexiones, sobre todo con otros sistemas, en los que puede influenciar o puede ser influenciado, como núcleos como de centros autónomos como el hipotálamo, la formación reticular,
el núcleo solitario. Entonces se han visto que puede haber una relación directa entre funciones simpáticas y vestibulares. Por ahí va incluso la investigación actual. ¿Okay? ¿Qué tanto influye cambios, por ejemplo, en la presión arterial o el ritmo cardíaco en la función eferente vestibular? O al revés, ¿okay? Cambios vestibulares o estímulos vestibulares en los que participe la función eferente, tanto puede cambiar en funciones simpáticas. ¿Okay? Entonces, eso está interesante y se ha visto que justamente es dependiente del contexto, porque no siempre, a pesar de que repitan ciertos estímulos, se presenta esta función. ¿Okay? Tiene que ver cierto contexto, cierto movimiento, cierto estímulo para que se lleve a cabo. Entonces, ha sido como un poquito irregular, funciona un poquito extraño este sistema diferente, pero lo hace. ¿Okay? Principalmente inhibe. Otra de las funciones es la diferenciación entre movimientos activos y pasivos. También es una de las funciones que se ha aceptado más en cuanto a la función eferente vestibular. Y se basa principalmente en que hay una probable anticipación neuronal ante los movimientos volitivos o voluntarios de la cabeza. ¿Okay? Pues pareciera, se cree que hay una especie como de aumento en el rango dinámico de las frecuencias vestibulares, es decir, se preparan, se predisponen a ciertos movimientos que voluntariamente yo voy a hacer, entonces, o que estoy haciendo, para que se puedan percibir de una manera más completa y más a tiempo. ¿Okay? Entonces, es una de las principales funciones que se han estado estudiando actualmente. Y la otra, que me parece buenísima y muy importante, es el papel que tiene en la plasticidad vestibular. ¿Okay? Entonces, se le ha implicado justamente en esta función, sobre todo en lo que son funciones del BUR, ¿okay? En la función del reflejo vestíbulo ocular. ¿Cómo se dieron cuenta en esto? Empezaron a hacer estudios con animales, específicamente con ratones knockout. Para los que no sepan, los ratones knockout son aquellos en los que por medicina genética, por investigación genética, bloquean ciertos genes para que no codifiquen ciertas proteínas. ¿Okay? Entonces, al ver que era un sistema colinérgico, el sistema diferente principalmente por la acetilcolina, entonces identificaron cuáles eran los receptores nicotínicos y muscarínicos, que vieron que principalmente eran nicotínicos, alfa 9, en lo que era la superficie de la membrana de las células tipo 2. Entonces dijeron, vamos a bloquear estos ratones, este gen, para que no puedan tener estos receptores específicos para esta acetilcolina. ¿Okay? Y vamos a ver qué sucede. Entonces lo que hicieron fue tener dos grupos, grupo de ratones controles, a los que no se les bloqueó nada, y estos knockout para NACR alfa 9, que es el gen para este receptor nicotínico. Entonces, a estos ratones les hicieron una laberintectomía unilateral, ¿ok? Y entonces esperaron para ver cómo ocurrió la compensación vestibular que ocurre automáticamente por mecanismos de plasticidad vestibular, y vieron que los ratones knockout, los que tenían bloqueado este sistema diferente vestibular, tenían una reducción hasta el 70% en la capacidad de compensación. Pues fíjense qué tan importante puede llegar a ser el sistema vestibular aferente sensorial en la plasticidad y en la rehabilitación vestibular. ¿Okay? Entonces, además de este bloqueo de receptores de acetilcolina, también intentaron hacer este tipo de knockout para genes de receptores del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y vieron que también había una disminución de hasta el 50% de la ganancia en la función del BOR. Entonces también ahí tenía un déficit importante cuando se bloquea también para este neurotransmisor. ¿Okay? Entonces pareciera que la acetilcolina no es el único importante, es el más importante aparentemente, pero no es el único. Entonces, esta información, esta evidencia ha sido muy, muy importante justamente para darle esta función de un rol importante en la plasticidad cerebral. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo que es esta presentación. Creo que como resumen me quedo que la investigación sigue avanzando. Afortunadamente, durante décadas no se avanzó nada porque no teníamos las herramientas, tanto de investigación como técnicas, para poder analizar mejor lo que tenemos. Actualmente estamos avanzando un poquito más rápido gracias a medicina genética, a medicina de microscopía electrónica, inmunología, etcétera. Y seguramente pronto vamos a encontrar muchísimo más información. Seguramente el sistema diferente de sensorial nos va a dar muy buenas respuestas, muy buenas sorpresas más bien, perdón,
¿Para qué? Para mejorar nuestras terapias de regresión vestibular, para mejorar tal vez farmacología dirigida a esto, terapias o para comprensión mejor, nuestra mejor comprensión de lo que es la función vestibular. Agradezco mucho su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor José. Ahorita que estábamos platicando acerca de la vía auditiva eferente, eh, checando muchos de los artículos que se han publicado al respecto, se ha visto en la vía auditiva eferente la supresión de emisiones autoacústicas. Es común que en muchos lugares se hace, sobre todo para pacientes que tienen estatus epiléptico y que lleguen a tener alucinaciones auditivas. También es una forma de modular este tipo de alucinaciones, en este caso de pacientes. Doctor, ¿crees que haya o está documentado en tu experiencia ahorita que tú elaboraste esta presentación y en tu experiencia, alguna prueba clínica o algo que nos pudiera enfocar esta vía auditiva, esta vía vestibular eferente, algo que nos pudiera decir, ¿sabes qué? Haz esta prueba y pudiéramos ver algún problema en la compensación, en la modulación de lo que tiene que ver con el equilibrio? ¿Has encontrado algo de ello? No hay estudios que demuestren como una evaluación clínica directamente de lo que es la función eferente aislada, ¿ok? Porque no podemos hacerlo todavía, ¿ok? No hay un estudio o algo que nos sirve aislar de una manera tan así en un paciente, de una manera clínica, pero sería muy interesante tener en algún momento algo así, ya como las emisiones autoacústicas, ¿no? Que de alguna manera sí nos ayudan a tener, no tan directamente, pero una información de la vía eferente coclear. Sí, ahorita hablabas acerca Uh-huh. de la varintectomía que se le hizo a los ratones y es un poco complicado que algo así pudiéramos hacer No, en el humano, ¿no? claro. No sería ético hacer ese tipo de Uh-huh. cosas. Y hablaste también acerca de la relación que se tenía con otro tipo de respuestas neurovegetativas, como pueden ser, pues, que la elevación de la tensión arterial, cuando puede haber una afectación de un lado para otro, tanto de la parte Uh-huh. vestibular que pueda elevar la TA, como la TA pueda elevar algún trastorno vestibular. Doctor, ¿hay algo que se pueda explicar de esto? Algo que dijeran, ¿sabes qué? Medimos esta reacción en adultos, en estos pacientes con hipertensión, o todavía no hay nada al respecto. No, yo creo que en ese sentido estamos en pañales todavía en cuanto a esta información. Este, Hay un gran campo, una gran ventana para que investigadores se puedan meter un poquito más a fondo a esto. Yo creo que es un pequeño grupito en todo el mundo que se dedican a la investigación tan básica vestibular. Este, pero para mí es muy interesante. Yo creo que sí hay que meterle un poquito más de atención a todo esto. Sin duda es un sistema muy arcaico de nuestro cuerpo y de otras especies. Por algo lo tenemos tantas especies, incluso tan diferentes como los anfibios y los peces. Entonces, una función tiene que tener ahí tan importante que siga presente. ¿Ok? Ok. Y ya Ujú, por último, doctor, las similitudes que tenemos, ya mencionaste algunas entre la vía auditiva ujú. aferente y eferente para no solo la parte de la modulación. Sí, o sea, básicamente, si se fijan, las células sensoriales de la cóclea y del estilo son súper igual, súper similares, solamente son diferentes estímulos, pero son muy similares, a lo igual que también sus sistemas eferentes. El, Recordemos que el sistema eferente coclear ya está un poco más estudiado. Sabemos que hay dos tipos de estos haces olivococleares, el medial y el lateral, o el cruzado y el no cruzado, y también está bien estudiado sus funciones también, que son mixtas, pero sobre todo, que tienen en común, que son de inhibición, ¿ok? Esta atenuación ante puertos, por ejemplo, de protección ante ruido intenso, nos sirve también para localizar. Hay muchos estudios que han hecho también para poder tener una mejor discriminación de palabras en ruido, aunque los hallazgos de esos estudios han sido un poquito contrarios, porque hay algunos que dicen, sí, sí, tiene mucho que ver el rol de los haces oligococleares, y otros dicen que no, que a pesar de que se aísle y que haga el bloqueo, no,
no cambia nada. Eh, yo creo que son tan similares en su anatomía y muy probablemente en su fisiología, estos dos sistemas diferentes, que se tiene que tomar como ejemplo al sistema diferente coclear para encontrar la fisiología celular y general de las diferencias vestibulares, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta que son muy similares. Entonces, yo creo que viendo qué está haciendo el otro sistema, hay que ver que si este sistema lo hace parecido, ¿ok? Yo creo que va por ahí también la cosa. Pues bueno, doctor, ya también se nos acabó el tiempo. Veo que no hay comentarios. Te agradezco mucho el tiempo que has tenido para con nosotros, mi querido doctor. Y bueno, pues agradecemos a todo nuestro foro que hayan participado en esta sesión de AMCAOF. Y pues los invitamos que estén pendientes para el siguiente webinar y ya también viene nuestra sesión de septiembre. ¿De acuerdo? Y bueno, pues buenas noches, doctor. Sé que andas de vacaciones y aún así tuviste el tiempo. Muchas gracias a ti y a tu familia por prestarte tantito, un ratito. Y pues estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Linda noche para todos. Igualmente, buenas noches.